¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un webinar más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el sistema eléctrico de un automóvil, de los diagramas y la medición que vamos a tener que hacer en estos sistemas. El día de hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Antonio Mejía, quien nos va a estar apoyando por parte de SEDVA, y a lo largo de esta sesión queremos que nos vayan poniendo en el chat todas sus preguntas que tengan en referencia a este sistema o si tienen alguna pregunta que englobe la parte automotriz. Como ya lo comentábamos antes de iniciar este webinar, vamos a estar hablando sobre los próximos, pues, clases, sesiones que vamos a estar tomando en lo que sería el último día de mayo, el día jueves 30 de mayo. Vamos a estar hablando de la transmisión automática, los tipos, funcionamiento y mantenimiento. Y ya para junio vamos a estar hablando lo que es distribución variable, vamos a estar hablando de suspensiones inteligentes y para julio vamos a estar abriendo el mes con la transmisión estándar. Todas las sesiones recuerden que va a ser a las 7 de la noche y les van a estar llegando los links por medio de correo electrónico. De igual manera, a través de este medio electrónico, les va a estar llegando su constancia de participación a todas las personas que tengan más del 70% del tiempo total en las sesiones. La otra cuestión que también les pedimos es que nos tengan un poco de paciencia, ya que una vez que pasen 5 días hábiles, ya nos pueden mencionar si no les llegó la constancia y estuvieron más del 70%. Durante estos 5 días, nosotros les estaremos enviando a través de correo, como ya se lo mencionábamos, estas constancias. De igual manera, ahorita vamos a ver lo que es un código QR del lado izquierdo para el grupo de Telegram, mismo en el cual ustedes se pueden unir y nos pueden llegar a hacer, pues, preguntas, ya sea la parte de lubricantes, de la parte mecánica automotriz, porque dentro de este grupo también tenemos algunos compañeros mecánicos con vasta experiencia que nos han solucionado algunas dudas. Asimismo, en esta diapositiva del lado derecho tenemos el código QR que los va a estar enviando a lo que sería el canal de YouTube. Este canal ya cuenta con las 3 sesiones del máster en lubricación automotriz que tuvimos este año. Por si gustan tener un pequeño repaso en la parte de lubricantes, hay que recordar que nosotros estuvimos hablando de orígenes de los lubricantes, motores de combustión interna, en la parte de transmisión automática estándar y demás temas. Asimismo, hablando del máster, les queremos desear éxito en su examen a los que estuvieron más del 70% en las 2 sesiones o el 100% en las 3 sesiones y fueron acreedores para este examen. Recuerden que estas indicaciones les llegaron por medio de correo a los que fueron acreedores a este examen. De no ser así, por favor les pedimos que por chat privado en el grupo de Telegram nos manden un mensaje, ya sea a ITR Roche-France o a alguno de nuestros compañeros. Pero por favor, nuevamente, que sea por mensaje privado. Eso es lo que les solicitamos. Asimismo, antes de comenzar esta pequeña sesión que nos va a acompañar el profesor de SEDVA, vamos a estar hablando de un pequeño ¿sabías qué? Para verificar que la batería se esté desempeñando de forma correcta, enciende el motor y manténlo en reposo. Cuando nosotros revisemos la lectura de voltaje, debemos de mantener esta lectura entre los 13.6 o 14.3 volts. Bien, sin más, me gustaría darle un fuerte aplauso, una gran bienvenida a nuestro compañero, el ingeniero Antonio Mejía, quien nos va a estar guiando en el tema del día de hoy. Inge Mejía, no sé si ya está listo para esta sesión. Hola, ¿qué tal, amigo Alan? Sí, aquí andamos. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de ITR. Como lo comentas, mi nombre es Antonio Mejía y vamos a estar viendo el tema de electricidad automotriz. Pero antes de adentrarnos al tema, me gustaría hacer una pequeña introducción.
explicando desde la parte que es electricidad, qué es un electrón, protón, los tipos de circuito que vamos a encontrar, ya sea que son en mixto, serie o en paralelo, para ir conociendo más adelante cómo es el desarrollo o cómo es la interpretación de un diagrama eléctrico. Cómo, antes de iniciar o de lleno de cómo es el diagrama o la observación, empezar desde lo básico. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Me, me hago un lado, dice la electricidad. ¿Pero qué es la electricidad? Es el flujo de electrones que fluyen a través de un material conductor. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. La mayoría de los mecánicos pensamos que la corriente va a fluir de positivo a negativo, pero estamos un poco en lo incorrecto, que la corriente va a fluir de negativo a positivo. Recordemos que toda la energía está formado por moléculas y dichas moléculas están conformadas por átomos. Recordemos que, ¿qué es un átomo? El átomo es la partícula más pequeña de la materia, pero este a su vez van a estar divididas en tres componentes. Una que es los electrones, los neutrones y los protones. Los electrones son cargas negativas, mientras que los electrones son cargas neutras, carecen de carga, pueden ser positivas o negativas. Y mientras que los protones son cargas positivas. Es por ello que cuando hacemos la definición de la electricidad es el flujo de electrones. Recordemos que los electrones es carga negativa. Entonces, esta corriente va a fluir de negativo a positivo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? ¿Qué es o los componentes de un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico puede ir componentes más, componentes menos. Me hago de este lado. ¿De qué lo conforma? De una fuente, conductor, un consumidor y un interruptor. Tenemos aquí un diagrama, un dibujo, que nos indica qué es la fuente. En la rama automotriz, la fuente la consideramos como la batería, que es la que va a suministrar la energía eléctrica a todo el circuito. ¿Qué es un interruptor? En la parte de arriba tenemos el interruptor. Prácticamente el interruptor es un interruptor es un paso que se encarga de abrir o cerrar el circuito. Esa es su función y es lo que es su función, que es un interruptor. ¿Qué es el consumidor? El consumidor prácticamente es el componente que va a recibir la corriente eléctrica y la va a transformar en trabajo, ya sea en movimiento, en luz y en calor. Doy un ejemplo de cada uno. Cuando hablamos de movimiento es en el motor de arranque o en la marcha, cuando recibe la corriente y la tierra, ¿qué va a hacer? Va a accionar, va a salir el bendix y va a darle el primer impulso al motor para que éste pueda encender y funcionar correctamente. Otro ejemplo de un consumidor de tipo que va a trabajar de tipo luz va a ser en los focos. Ya sean de foco LED o de foco incandescente. Cuando recibe su corriente y su tierra, ¿qué va a hacer? Va a encender, va a generar una luz. Y también mencioné de otro tipo de consumidor, de tipo de calor. Principalmente me voy a enfocar en los autos de motor a diésel con las bujías precalentadoras. Recordemos que para qué es una bujía precalentadora, cuando encendemos el switch, esta bujía va a encender y va a generar un calor permitiendo que la cámara de combustión alcance una temperatura y cuando se encienda el motor, encienda de manera rápida. Esos son los tres ejemplos que podemos encontrar, los movimientos de luz, movimiento, luz y calor. También tenemos el conductor, es el más importante para un sistema o un circuito eléctrico. El conductor principalmente es el material donde van a fluir los electrones. Pueden ser un alambre de cobre, aluminio o hasta el mismo material, hasta el oro. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor?
Los tipos de circuitos eléctricos, me hago un lado para que puedan tomar captura. Lo podemos encontrar de tres tipos. Aquí solo mostramos dos. Uno que es circuito en serie. Como lo mencioné anterior, tenemos la fuente de poder, tenemos un interruptor, tenemos el conductor y tenemos el mismo consumidor. El consumidor, como pueden observar en la parte de arriba y en la parte de abajo, como su nombre lo indica, van en serie. Tenemos la terminal de la entrada y la terminal de la salida, van a ir juntas. En la parte de mi lado izquierdo tenemos un circuito en paralelo, que en la parte de aquí tenemos nuestra fuente, la energía, el flujo de la corriente va a pasar a través del interruptor y esta a su vez va a pasar a dos consumidores, como su nombre lo indica. Aquí los vamos a tener de forma paralela. Tenemos dos salidas de ambos consumidores a una sola línea y las dos terminales del consumidor van a ir a la línea del conductor. Se va a hacer a través de la terminal de tierra. Es como podemos encontrar en un circuito eléctrico, ya sea en serie y en paralelo. Como ese es un diagrama o un circuito básico para que podamos entender más adelante los diagramas. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Circuito mixto. El circuito mixto, principalmente vamos a encontrar los dos circuitos, el serie y el paralelo. A ver, me hago un lado. Hablando de aquí, tenemos nuestra fuente, tenemos el conductor, el interruptor, pero donde está seleccionado el número 1 y el número 2, estos dos consumidores están conectados en serie, pero a su vez, ellos están conectados de forma paralela con el 3. La salida del 3 con el 2 van a ir a la siguiente terminal, bueno, a la terminal del conductor, a la terminal negativa. ¿Me hago un lado? Aquí tenemos otro ejemplo de un circuito mixto. Tenemos la fuente, positivo, negativo, tenemos el conductor, tenemos el interruptor, pero aquí podemos observar que tenemos cuatro consumidores. Estos cuatro consumidores, el uno y el 2 y 3 y 4. Bueno, el uno y el 2 son conectados en serie. De igual forma, el 3 y el 4. Pero ambos, o estos pares, están conectados de forma paralela. De esta forma lo podemos encontrar en los diferentes circuitos. Componentes más, componentes menos, podemos tener componentes, varios consumidores conectados en serie o varios componentes conectados en paralelo o mixtos como en este caso. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? O magnitudes eléctricas. En los circuitos eléctricos existen tres variables que describen la electricidad o la ley de Ohm. Principalmente, ¿qué es el amperaje? Es la magnitud de una corriente eléctrica. El voltaje. El voltaje también es conocido como la tensión o la diferencia de tensión. Este término lo confundimos mucho, la diferencia de tensión con el voltaje, pero es prácticamente lo mismo. Y la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente. Aquí tenemos un dibujito, ah, me hago un lado, que nos indica la ley de Ohm, que nos indica que para que un amper circule a través de un material conductor con un ohm de resistencia, necesitamos un volt de fuerza. Como lo pueden ver, aquí el muñequito amarillo está empujando el amper y la resistencia. También tenemos tres triángulos. Tenemos para las siguientes diapositivas, para hacer la siguiente práctica, tenemos unas pequeñas formulitas. Tenemos el voltaje. Si nosotros queremos sacar el voltaje, basta con, a ver, basta con tapar el voltaje y que es la intensidad por la resistencia. Si nosotros queremos sacar la resistencia, como se muestra, tapamos resistencia y es el voltaje
sobre la resistencia, perdón, la intensidad. Si queremos sacar la intensidad, es el voltaje sobre la resistencia. Y me hago en el último, si queremos sacar la resistencia, tapamos R y es el voltaje sobre la intensidad. En este caso, vamos a hacer más adelante una práctica. Tenemos un motor de Mercedes, vamos a hacer, a sacar esta ley de Ohm con los circuitos, ya que luego nosotros cambiamos componentes, pero sin sacar la resistencia o el amperaje o el voltaje si le llega correctamente al dispositivo. Nosotros nada más cambiamos y ponemos o instalamos el nuevo, pero ¿qué pasa? Vuelve con la misma falla o simplemente no sirve. ¿Y qué decimos? Es que el componente no sirve, pero no revisamos a fondo. Puede ser que su resistencia del cable no sea la correcta o que dentro del mismo cable esté roto. Aquí mis compañeros de ITR me van a ayudar haciendo una pausa para seguir continuando con la práctica. Pero, bueno, ¿verdad? Regresamos, permíteme tantito. Aquí tenemos el motor, tenemos un motor de Mercedes y tenemos un escáner. Previamente lo vamos a poner en, en ohms. Vamos a revisar la terminal de un inyector, a ver si se ve de este lado. Aquí previamente ya seleccionamos y en donde va el mazo de cables que va hacia la computadora, ya lo tenemos seleccionado. Vamos a ver qué resistencia tiene. A ver, vamos a ver. ¿Cuánta resistencia tiene? 12.50 ohms. Recordemos que el voltaje que le llega a un inyector es de 5 volts. En la diapositiva anterior hicimos un triángulo. Vamos a sacar de cuánto es la intensidad de esta línea. Recordemos, a ver, vamos a sacar la cuenta, que es la intensidad, es igual al 5 volts sobre 12.50. Nos tiene que dar un aproximado de 0.37, 36 amperes. Es lo que va a consumir esta línea. ¿Qué hacemos nosotros? Esa línea que va a llegar desde el conector del motor del inyector hacia el mazo que va conectado hacia la computadora. ¿Qué pasa? Como lo comentaba, nosotros luego cambiamos las piezas porque pensamos que falla, pero o pueden producirse falsos contactos. ¿Qué producen esos falsos contactos? Sulfatación o que después de tiempo el motor ya tiene más de 15, 20 años,
el trabajo, el calor y qué va pasando con los cables. Estos cables se van tostando, se van quebrando y empezamos a tener falsos contactos o simplemente ya no hay conexión. Y por eso decimos nosotros, que creen que falló la bobina o un inyector o tal componente, pero no es que falle exactamente. Necesitamos sacar o leer línea por línea la resistencia, si en verdad le está llegando la corriente, la resistencia, como debe ser. No solo es cambiar componente por cambiar. De aquí, ¿qué más puedo decirles? Al momento de un ejemplo, podemos ver de esta línea del inyector, también podemos sacar las del conector de la bobina o de hasta de cualquier tipo de sensor o conectores. Pero por eso debemos de tener, o si no llegamos a tener un diagrama eléctrico, en la parte de aquí donde viene el mazo, ¿qué hacemos? Empezamos a picar terminal por terminal hasta que tenga una continuidad. En este caso, mira, lo podemos revisar. ¿Qué hacemos? Diodo continuidad. Se escucha. Se escucha un pip. Eso nos indica que tiene la continuidad. Así podemos estar nosotros revisando terminal por terminal y sacando cada uno hasta donde nos marque la continuidad de la línea que estamos revisando. A ver, me salgo aquí. Regresamos a las diapositivas, por favor. Permíteme unos segunditos. Permíteme. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos un escáner o con qué podemos checar esta conexión o perdón, esas señales, ¿con qué se pueden revisar? Si no tenemos un escáner, tenemos un multímetro. La parte derecha tenemos seleccionadas desde el 1 al 20, que eso nos indica, vaya, vamos a empezar, indicador de batería, indicador de ángulo de contacto, carátula de cristal, display, son componentes, partes más, partes menos. Aquí tenemos dos multímetros. Si se dan cuenta, son diferentes. Van a medir lo principal que nosotros vamos a requerir, que es voltaje, corriente y amperaje. Otros multímetros, tenemos aquí rango de circuito de ciclo de trabajo, rango de escala de revoluciones en alta, ángulo duel. Recordemos que el ángulo duel ya no se ocupa. Esto lo ocupaban principalmente para los vehículos que eran a base de carburador, que usaban platinos, que se tenían que calibrar. Y esta calibración lo podíamos realizar con el mismo multímetro. Hoy en día ya dejaron de existir los platinos, el condensador, y se empezó a meter la inyección electrónica con los sensores de CKP, sensor CMP, etcétera. Aquí tenemos este multímetro que nos indica, aquí le podemos poner nosotros de continuidad y va a pasar lo mismo. ¿Se escucha? Vamos a hacer rápido aquí la prueba. Si no tenemos un escáner con el mismo multímetro. ¿Se escucha? ¿Sí? No se ve en la pantalla porque los números son muy pequeños. A ver, vamos a simular. Permíteme tantito. Si se dan cuenta, es la misma lectura o es aproximada a lo que nos estaba dando el escáner. Aquí podemos observar que si no tenemos un escáner de alta gama, podemos usar o revisar las señales con un multímetro. Tenemos otro multímetro que también tenemos un ángulo duel, también tenemos para checar las revoluciones. Esas de revoluciones nos ayuda principalmente, me ayudan con la siguiente, por favor, son los componentes. Estas de revoluciones nos va a ayudar principalmente cuando tenemos
cascabeleo en el motor, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una falla de motor. ¿Qué hacemos nosotros? Retiramos, decimos, es la bobina. Sí, pero ¿qué hacemos? Retiramos una bobina y la cambiamos de lugar. Si llega a fallar, decimos, es la bobina tal. Pero si no llega a fallar, puede ser la línea y demás. Para evitar esto de estar quitando o atorando, porque en ocasiones hay bobinas un poco incómodas o que tenemos que estar retirando varios componentes o la bobina se retira con herramientas especiales, ¿qué ocupamos? Ocupamos el multímetro, lo ponemos en revoluciones, la terminal positiva la ponemos en donde está seleccionado en la parte de donde nos va a marcar milisegundos, revoluciones, y vamos a revisar cuál es la corriente de salida de la bobina. Recuerden que las bobinas pueden ser de 2, de 3 terminales o hasta de 5. Ya teniendo la corriente de dicha bobina, vamos a poner terminal negativa del multímetro a tierra y la otra terminal la vamos a instalar a la salida de las revoluciones y nos va a marcar a cuántas revoluciones está trabajando esa bobina y vamos a estarlo haciendo bobina por bobina y descartamos más rápidamente el fallo. Porque luego decimos, puede ser la bobina o puede ser la misma bujía. Y aquí lo hacemos algo mucho más rápido de estar quitando, poniendo, quitando y poniendo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Simbología, símbolos. Aquí puse aproximadamente más de 20. Podemos encontrar más de 50 símbolos en los diagramas automotrices. Aquí podemos observar los más principales o los comunes, desde un fusible térmico, batería, motor de arranque, los alternadores, las bobinas de encendido, los distribuidores de encendido electrónico, luces interiores, las lámparas, los diodos. Me retiro para que puedan tomarle igual forma una captura de pantalla y mis compañeros de ITR le estarán mandando al pasar de los días la presentación. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Dice, ¿cómo localizar averías en circuitos eléctricos? Principalmente las averías con mayor frecuencia que son las altas resistencias. ¿A qué nos referimos con una alta resistencia? Dice que provoca una caída de tensión, una caída de voltaje o dejar sin voltaje al consumidor. Aquí me hago un lado tantito, podemos observar que la alta resistencia puede ser principalmente por sulfatación, porque a pesar de que le llega la corriente, puede ser un ejemplo en el foco. Si no le llega la corriente suficiente, ¿qué pasaba con el foco? Prendía muy, muy poquito o empezaba a destellar. Esto nos indica este fallo de alta resistencia, que puede ser que prenda el foco o que simplemente no encienda, pero que puede ser causada, dicho, esta avería, sulfatación, pequeñas vibraciones, como lo comenté, de que si los vehículos ya tienen años, ¿qué pasan? Se empiezan a tostar los cables y empezamos a tener los pequeños falsos contactos. Del otro lado tenemos que es un cortocircuito. Dice que cuando la corriente pasa de la terminal positiva a la negativa sin alimentar al consumidor. Principalmente, aquí volvemos a los diagramas que vimos en las diapositivas anteriores, tenemos la fuente, tenemos un interruptor, pero al momento del interruptor se corta y esa corriente ya no va a pasar al consumidor, ya sea de tipo de movimiento o de luz o simplemente de calor. No va a pasar directamente y decimos, es que ya tenemos un corto. Es por ello que nosotros necesitamos revisar, ya sea con un multímetro, con una lámpara lógica, revisar conexión por conexión. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Dice cortocircuito negativo y el otro cortocircuito positivo. Prácticamente son parecidas, pero no. Uno es de que tenemos la fuente de poder, tenemos el conductor y ese conductor va a llegar al consumidor.
pero a la salida del consumidor, cuando hablamos de negativo, su lado negativo va a estar roto, va a estar sulfatado o no va a haber señal, no va a haber continuidad. Y que ya no nos va a regresar la corriente al lado negativo. Por el otro lado, cuando tenemos cortocircuito A positivo, es el mismo corto, pero no en la terminal negativa, sino en la terminal positiva, como se muestra en la imagen. Les comentaba, se parecen. Uno es cuando tenemos el corto a la terminal positiva y el otro es cuando lo tenemos a la terminal negativa. Vuelvo a lo mismo, es por ello que cuando nosotros hacemos un diagnóstico debemos de revisar antes de cambiar dicho componente, revisar primeramente las líneas, que no estén rotas, sulfatadas, o que cuando nosotros lo llevamos con los eléctricos, ¿qué hacen? Cuando no llegan a encontrar, eh, vaya, el cortocircuito, sacan una nueva línea o la agarran la corriente o la tierra de una línea importante y ¿qué pasa? La sobrecargan y empezamos a tener los cortocircuitos. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Dice cortocircuito abierto o interrumpido. Aquí podrá funcionar o es parecido que tenemos la fuente de poder, tenemos un interruptor, pero este interruptor va a ser definitivo. Y como si se abre, prácticamente no va a haber ni paso de corriente ni paso de tierra y el consumidor no va a trabajar correctamente o va a estar trabajando pausadamente si es que el conector o la línea está haciendo falso. A lo que comento y reitero mucho es de que cuando tenemos pequeños falsos o cuando llevamos con el eléctrico, mete cable diferente o mete cable más grueso. ¿Y qué va pasando? Toda esa tensión, toda esa resistencia va bajando y que produce sobrecalentamientos o que el mismo sistema se caliente, se queme, se funda o que simplemente agarren corrientes o tierras que no deben. Y un ejemplo, me pasó en mi caso, prendía el aire acondicionado, prendía el estéreo y se apagaba el estéreo o se apagaba el aire acondicionado, porque el eléctrico agarró una corriente para ambos y al momento de encender los dos dispositivos, el del aire y el estéreo, ¿qué pasaba? Se sobrecalentaba y antes se sobrecalienta y ¿qué pasa? Se podría quemar o hasta la misma instalación eléctrica se pueden quemar. Es por ello que si van a llevar con sus vehículos a un eléctrico, que metan cables del calibre que sean adecuados, ya que si no meten dicho calibre, podemos tener igual que el circuito o los componentes trabajen correctamente o trabajen eh, no a su corriente a lo que va. Un ejemplo, pueden ser con la marcha, trabaja con 12 volts. Si metemos un cable delgado a la corriente, muy delgado, ¿qué va a pasar? Cuando reciba la corriente, se va a quemar porque el cable es demasiado delgado. Es por ello que nosotros debemos de instalar o saber el tipo de calibre de cable que se va a estar instalado, ya sea desde las tierras del motor o en un acumulador o la marcha. También, ¿qué pasa cuando a las personas se les ocurre meter audio a sus vehículos? ¿Qué pasa? Meten cables delgados o meten cables que no son adecuados y al momento de estar retumbando el buffer, va jalando toda esa tensión, toda esa intensidad, todos esos amperajes. ¿Y qué va pasando? Se van sobrecalentando el cable y empezamos a tener los cortocircuitos o en el peor de los casos, hasta se puede prender el vehículo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ahora sí venimos con las lecturas de diagramas. Aquí tenemos un sistema de limpia parabrisas o de motor limpia para limpiadores. En la parte de arriba tenemos que es un relevador de limpiaparabrisas. Recuerden que les puse una simbología. Internamente van a tener dos relevadores. ¿Para qué sirven los dos relevadores?
uno va a trabajar en baja, otro va a estar trabajando en alta. En la parte de arriba vamos a tener relevadores, tenemos un fusible, y en la parte de la, pues, a ver, me hago para acá, en la parte, no alcanzo. Sí, en la parte de hasta arriba tenemos el acumulador, tenemos la tierra y tenemos el interruptor de encendido o el arranque de la marcha. Va a ir conectada a la misma corriente y esta va a ir a su vez por un conector de 10 amperes. En la parte de abajo también tenemos que van en un fusible de 40 amperes y estas van a ir dirigidas hasta el módulo, el BCM, que va a controlar el módulo de carrocería. También en la parte del medio tenemos un motor, un freno que es en baja, en alta. Cuando nosotros accionamos la palanca, recordemos que los diagramas tenemos el primer paso, bajo, alto o automático. Aquí seguimos teniendo los conectores. Estos conectores o estos conectores y estos números se van a ir señalando hacia los siguientes componentes. En la parte de aquí donde tenemos la unidad de control unificados con pantalla es cuando se ven en la pantalla de nuestro tablero. En la parte de abajo, a ver, en la parte de abajo dice interruptor comenzado interruptor del limpiaparabrisas o del lavaparabrisas. Tenemos las conexiones. Esas conexiones, como lo mencioné aquí hace rato en el mazo, cuando nosotros vamos a revisar qué línea está abierta, empezamos con un clip o con un alfiler, revisar la continuidad de la línea, desde donde empieza hasta el mazo donde van a ir conectados los módulos, en este caso las computadoras, ir picando sin dañar los componentes e, ir revisando que tengan continuidad, ya que en dado caso, si alguno de estas líneas no tiene continuidad, ¿qué prosigue? Necesitamos estar revisando esa línea, es seguir esa línea e ir revisando que no esté sulfatada, que no esté chocando con tierra o que no esté maltratado. ¿A qué me refiero? Cuando hacen algún trabajo de mecánica o algo parecido dentro del motor, empezamos a mover los cables, sumando a eso de que el vehículo ya tiene algunos años y que a pesar de esos años le han hecho varios remedios. ¿Qué va a pasar? Se empiezan a mover las zapatas o empezamos a tener falsos contactos. Es por ello que tenemos que ir revisando línea por línea. ¿Me dan con la siguiente, por favor? Estas tres conexiones son de cómo es un diagrama eléctrico. Tenemos una computadora, un CPU. Ese también tenemos todos los relevadores. En la parte de abajo, relevador del ventilador de enfriamiento. No, relevador. A ver, vamos. Regreso. Ok, tenemos la computadora principal. De la computadora principal, todas le llegan el BCM, el interruptor, el alternador, todo llega a una principal. Y de esta principal, ¿qué va a hacer para que no se sobrecaliente? Vamos a tener, en la parte del medio tenemos varios relevadores, que esas van a estar controladas a todos los sistemas para que no se sobrecalienten y van conectadas a una tierra. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Aquí tenemos otro diagrama. Aquí lo tenemos ya como que más claro. Dice relevador del ventilador de enfriamiento, relevador del ventilador de enfriamiento 2. ¿Por qué tenemos 2 y 3 relevadores? Recordemos que en los vehículos de los 2000, 2005, teníamos dos velocidades, la velocidad baja y velocidad alta. Hoy en día por eso tenemos más relevadores. Esos relevadores nos ayudan a controlar dependiendo de la temperatura del motor, va a ir controlando la velocidad del ventilador. Un ejemplo, si vamos en tráfico, va a estar encendiendo lento o rápido si se encuentra que el motor se empieza a aumentar la temperatura drásticamente, va a empezar a aumentar el
ventilador a su máxima velocidad. Es por ello que ya tenemos más de un relevador en nuestros diagramas eléctricos o en el mismo sistema. También tenemos que es el relevador de desempeñador de cristal trasero, el relevador del motor de controlador de acelerador. Van a haber componentes más, componentes menos. Esto va a depender también del tipo de vehículo que se está realizando. Estos diagramas fueron de un Nissan. Lo podemos encontrar de un Nissan March, de un Nissan Sentra. En la parte de, a ver, me hago, no, en la parte de arriba tenemos el tipo de motor con MR8 y MR20. Que esto nos indica si es el motor 1.8 o 2 litros. Porque recuerden que los diagramas van a ser parecidos, pero nunca iguales. Esto va a depender, aunque sea el mismo motor, pero no van a ser iguales si el mismo vehículo es austero o es equipado. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Este es el otro diagrama eléctrico, que es el IPDM, que este módulo prácticamente es el que va a controlar o el que es controlado por el del alternador, la carga inteligente, para no sobrecalentar la batería, no sobre, que la batería no esté almacenando continuamente el voltaje. Tenemos aquí relevadores, los faros antiniebla, como comentaba, eso va a depender del tipo de vehículo, si tiene faros de antiniebla o luces traseras, luces delanteras, si van a tener luces incandescentes o que tengan focos de tipo LED, o si son como los carros anteriores, también podíamos tener luces de tipo xenón, que recuerden que era una balastra y esta balastra consumía demasiado voltaje y demasiado amperaje. ¿Y qué pasaba? Se calentaba. Si nosotros conectábamos una línea mal o que esa línea estuviera en falso, ¿qué pasaba? Se sobrecalentaban y podíamos tener algún accidente o que la misma línea se quemara por completo. Aquí me hago un lado de igual forma para que puedan tomar una captura de pantalla de todos los componentes. Dice que son faros de niebla delanteros, derecho, delantero izquierdo, porque recordemos que también si nosotros hoy en día queremos instalar unas luces auxiliares, debemos de saber agarrar, de dónde vamos a agarrar dicha corriente y también con qué lo vamos a, a cuidar, es que no se sobrecarguen las líneas. ¿Con qué lo cuidamos? Con un fusible y con un relevador para evitar cortocircuitos y también meter un cable del gruesor, no meter un cable muy grueso porque no nos va a servir, tampoco un cable muy delgado porque tampoco no nos va a servir. No va a ser el mismo voltaje que puede pasar, se sobrecalienta y se troza. Y ¿me ayudan con la siguiente, de favor? Bueno, por parte de un servidor, eso sería todo. Le paso la palabra a mis compañeros de ITR. Muchas gracias, Toñito, por el apoyo el día de hoy. No, gracias a De ustedes hecho, dime, dime, por dime. invitar. No, gracias a ustedes por invitarme. Un Pues ahora poquito, sí que las puertas están abiertas para cuando quieras estar nuevamente con nosotros. Hay un muchísimas par gracias. de preguntas de los asistentes el día de hoy y Sí, pues sí claro. nos gustaría que nos apoyaras para disipar dichas dudas. A ver, coméntame. Nos pregunta Eliodoro Enríquez Hernández. Bueno, estas son dos preguntas, pero vienen muy de la mano las dos. ¿Cuántos tipos de diagramas eléctricos existen? Y la otra pregunta que nos hace, ¿los diagramas están estandarizados por alguna organización? Ok. La primera sería, como lo mencioné, son tres tipos de diagramas, que es diagrama en serie, paralelo y mixto. Por lo regular vamos a encontrarlo en mixtos, ya que los que vamos a encontrar en serie prácticamente van a ser más en las
en la industria o en la casa. Y la otra pregunta dice que están estandarizados por SAE o por norma DIN. ¿Sí? Ok, perfecto. Espero que para el asistente Eleodoro Enríquez haya quedado más que clara la respuesta. Tenemos otra pregunta, ahora es de Miriam Piso. Nos dice, ¿por qué se puede calentar un cable que trae positivo que va al switch de encendido? Ok, principalmente este cable se puede calentar, una, por el tipo de cable y que dos, que la estén sobrecalentando. Es a lo que yo comentaba. Si van a hacer alguna instalación y que no sea correcta, ¿qué pasa? Se sobrecalienta y el mismo cable es demasiada la resistencia y empieza a calentar y se empieza a trozar. Y porque no cumple por la ley de Kirchhoff, que es la ley de los, perdón, la ley de Kirchhoff, que es la ley de los diagramas, de los circuitos, de los ramales, perdón. Un poquito nervioso, Ok, pero ya aquí andamos. perfecto, muchísimas gracias. Pues Miriam, aquí está la respuesta a tu pregunta. Tenemos también otras preguntas aquí, que de hecho la siguiente que tenemos aquí en puerta es de Gabriel Bonilla Cabrera. Si todos ¿Sí? los elementos son susceptibles a desgaste por tiempo y condiciones ambientales, en el caso de los relevadores, ¿cada cuándo conviene cambiarlos? Ok, esto va a depender también del tipo de material y el tipo de relevador que ocupes y cómo los van a estar, perdón, el tipo de relevador y al momento de hacer la instalación. Eso va a depender siempre, porque ¿de qué sirve tener un relevador de buena calidad si el mismo eléctrico los altera o no sabe instalarlos? Ok, sí, como comentábamos, de hecho, creo que en todos los componentes, tanto eléctricos, mecánicos, en todas las máquinas, va a entrar mucho el factor, pues, en dónde están instalados, el cuidado que se les dé. Así es, y también un ejemplo, en cuestión si los relevadores están en la parte de arriba o si están en la parte de abajo, y recuerda que pasan las inundaciones y la humedad, la tierra, toda la intemperie los va a dañar. Sumándole a eso un relevador de baja calidad, ¿qué va a pasar? Se va a dañar prácticamente en meses o en días o un año, pero siempre va a depender también, una, la instalación y dos, dónde va a ser instalado el relevador para que no sufra un desgaste prematuro. Que sí, como bien lo comentas, de hecho, puede ser un relevador, puede ser material de la máxima o de la mejor calidad, pero luego la mano de obra termina reduciendo la vida útil de todos los componentes o incluso el mal uso de los mismos, ¿no? Así es, más que nada, igual, como te comento, por falta de conocimiento o de cómo funcionan los componentes, desconocemos y lo queremos instalar a como nos dan a entender y nosotros mismos provocamos que el relevador o el componente se reduzca la vida útil. Ok, pues muchísimas gracias. No, Esperemos que gracias a ti. Gabriel Bonilla haya tenido más clara la respuesta o que incluso si alguien más cuenta con otra pregunta, pues nos las hagan llegar. De hecho, tenemos una más por parte de Leónidas Vladimir Jiménez. Dice, ¿todos estos componentes vienen en un solo voltaje o vienen dependiendo de qué voltaje sea la batería? Refiriéndose a los componentes consumidores. Ok, esto van a depender de dónde van a estar variando. Esto va a depender de dónde o de qué componente es. ¿A qué nos referimos? No es el mismo voltaje, un ejemplo de la marcha, que son 12 volts, a los componentes de los sensores que trabajan a 5 volts. O hay componentes que trabajan a un mini voltaje. Y estos van a variar en base a su funcionamiento. Ok, perfecto. Pues creo que tenemos muchísimas más preguntas por parte de los asistentes. Agradecemos el apoyo que nos has brindado el día de hoy, No, Toño, a ustedes por la invitación. pero desafortunadamente creo que el tiempo nos come para darle
respuesta a todas las preguntas. Y solo queda comentarles que ya como tal las respuestas de esta sesión se les estaría enviando a través de un archivo mismo que ya nos estarían apoyando los profesores de SEDVA, el ingeniero Antonio Mejía, en dar las respuestas. ¿Y algo que quieras comentar para cerrar la sesión del día de hoy? No, eso sería todo de mi parte. Te agradezco la invitación y esperemos que estemos en los siguientes webinars con ustedes. Muchísimas gracias, Alan. Y un fuerte saludo a todos los de ITR Rosfrans. Muchísimas gracias a ti por el apoyo, a todos los profesores de SEDVA y agradecerles a todos nuestros asistentes que estuvieron el día de hoy. Nuevamente, invitarlos para las sesiones que vamos a tener ya en la última semana de mayo, y de aquí vamos a seguir para que sigan capacitándose en toda la parte automotriz, ya sea en la parte de lubricantes, en la parte mecánica, y con todo gusto, cualquier duda que tengan, aquí están nuestras redes sociales, o nos pueden mandar un correo a través de itr@rochefrans.com. Y como lo mencionábamos al inicio, mucho éxito a todas las personas que van a presentar el examen de certificación. Sin más por el momento, les agradecemos su asistencia desde el día de hoy. Hasta luego.